Buenos días, tardes o noches o madrugadas, depende a qué hora nos veas, de dónde nos veas. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos aconseja? ¿Qué es lo que nos dice si tú quieres hacerlo? Si no, pues no, ¿verdad? Nos exhorta, pero no nos obliga. ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, somos cristianos, somos bautistas por denominación, pero cristianos o seguidores de Cristo por convicción. Esta mañana vamos a continuar. Empezamos la primera epístola de San Juan. Sabemos que Juan es el apóstol amoroso, el apóstol del amor, el teólogo, el apóstol, pues, que amaba más a Cristo y pues nos da su testimonio. Nos deja escrito no lo que él quiere escribirnos, sino lo que él vivió y lo que el maestro o el Señor le enseñaba. Eso es lo que nos comparte, nos invita a conocer. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si usted gusta, puede oír. No, pues no. Se respeta la creencia de cada quien, la decisión de cada quien y pues obviamente pedimos lo mismo. ¿Por qué? Hay un refrán en español que dice lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? La educación es necesaria. La educación es algo que se debe de practicar continuamente en todos los eventos. No la riqueza es la educación, no la pobreza es la educación. Depende en el hogar qué es lo que se enseña, qué es lo que aprendemos o qué enseñamos. Bien, esta mañana vamos a continuar, como dije entonces, con la primera epístola de Juan. Ya vimos del 1 al 4, esta mañana vamos a ver del 5 al 10. El título en la Biblia, Las Américas, ¿qué dijimos que era? Dios es luz, ¿verdad? Y que el título en Reina Valera, Para ser perdonados debemos andar en la luz. para ser perdonados debemos andar en la luz. No hay mucha diferencia, pero sí es luz. ¿Quién? Dios. ¿Qué es luz? Cuando dice uno, hubo luz en mi mente, hubo entendimiento, hubo comprensión. Eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Qué es lo que nos quiere Dios? Que aprendamos o que si deseamos entender, lo entendamos. Se necesita conocimiento, se necesita aprender. Bien, esta mañana lo voy a ir a ver si que me lea precisamente en la Reina Valera, versión antigua, del 5 al 10 de Primera de Juan. Por favor, Reci. Dice la palabra de Dios, y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz, y en Él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Sí, ahora, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por traernos conmigo en tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, primeramente ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú sé el que guía y guarda y usa el que está predicando. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra y aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor. Y pues, Padre, en este día venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, el que suple, Señor. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, también te seguimos pidiendo por cada líder, Señor. Cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones, Señor. Te pedimos que les des guianza y sabiduría, Señor. Y pues, Padre, tú conoces las situaciones y la
de cada persona, Señor, de cada familia y cada nación, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Nuevamente que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, si me permiten leerle ahora cómo nos lo presenta la Biblia de Estudio Las Américas, diferente Biblia, pero mismos significados. Dice el versículo 5 del 1 de Juan capítulo 1, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. 6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Mas si andamos en luz, como él está en luz, como tenemos, perdón, él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 10. Y cerramos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, hay algo que debemos tener muy en cuenta como persona individual, como ser humano, comunidad. Dios nos habla a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual. Dios es amor, ciertamente que sí. Pero no nomás es amor, que dice el versículo 5. Y si este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Dios no nomás es Dios de amor, es Dios de luz, de iluminar, de ampliar, de dar el conocimiento a toda persona que se disponga a querer salir de esas tinieblas. ¿De cuáles tinieblas? Cuando en Génesis nos habla precisamente de que Dios dijo, sea hecha la luz, y fue hecha, capítulo 1, versículo, me parece que el 2 o el 3 de Génesis, y me lo rectificas, Bessie, por favor. Génesis 1, 2 y 3 dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Gracias, hijo. Sea la luz y fue la luz. ¿Cuál luz? No había sol, no había luna, todavía no decía que sea hecha, no había hecho ni los astros, nada. ¿Cuál luz? ¿De qué luz nos habla la palabra de Dios? Estaban las tinieblas, el mundo estaba en tinieblas, viene el Dios y forma toda la tierra y estaba en tinieblas, y dice, sea la luz y fue la luz. ¿Cuál luz? La luz divina que ilumina al ser humano. En ese tiempo ni el humano estaba en la tierra, pero fue la luz. Y después, si nosotros leemos todo el capítulo de Génesis 1, nos damos cuenta que después hizo el sol, las estrellas, la luna, pero fue la luz. El punto aquí es, no nomás, Dios no nomás es amor, repito. Dios no nomás es el que hizo todo, sino que fue la luz. ¿Quién es esa luz? ¿Cómo fue esa luz? ¿De dónde vino esa luz? Obviamente que de Dios mismo. Dios es luz. Dios es entendimiento. Dios es el que ilumina, el que da al ser humano el entendimiento si lo quiere, porque no es a fuerzas. Dios nos habla y nos dice por medio de sus apóstoles, por medio de sus profetas, nos deja informes y nos da instrucciones. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en quién, en Jesucristo. Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque vino esa vida, porque hubo esa luz, porque hubo esa iluminación en el ser humano. El ser humano por naturaleza no tenemos la luz en nosotros. El que domina este mundo es otro. El que controla este mundo es otro. ¿Desde cuándo? Desde que el ser humano perdió esa luz. ¿Dónde la perdió? En la desobediencia, en el jardín de Edén. Nosotros no habíamos nacido, todavía no estábamos en este mundo.
Pero los padres biológicos de la humanidad, los primeros, obviamente que ya existían. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo todo. Y les dio la luz y estaban en luz y tenían todo a su disposición. Pero la desobediencia, ¿qué le dio cabida? Al pecado. ¿Y qué es el pecado? La oscuridad que vino a causa del pecado sobre la humanidad. ¿Dónde lo dice? Según de Corintios 4:4, me parece, el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ama mucho, porque andamos, ¿a quién andáis buscándolo? ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Según de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén, gracias. La lumbre del Evangelio, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Hay un versículo que por mi cabeza no lo tengo, pero dice que a Dios le plació darle no de esa manera, pero lo dice, darle a la humanidad la salvación por medio de la locura de la predicación. ¿Cuál predicación? ¿Quién es el que está en el testimonio? Si lo tienes, qué bueno, me lo lees. ¿Quién es el que está en el testimonio de todo esto? Un apóstol que estuvo muy cerca de nuestro Señor Jesucristo, que se le llama el apóstol del amor, el teólogo. Él es el que está dando el testimonio en esos momentos acerca de Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿De qué nos está comunicando? ¿Lo tienes? Dice 1 Corintios 1:21, dice la palabra de Dios, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, ese es el que, gracias. 1 Corintios 1:21. Es algo que debemos entender que Dios ha usado al ser humano para comunicar al ser humano. Por los profetas en la antigüedad, por los apóstoles en el inicio de la iglesia. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero hay un espíritu en el mundo que precisamente usa el enemigo para que, y me leíste primera, ¿qué? Segunda de Corintios 4:4. ¿Por qué? Porque el enemigo oscurece la mente de las personas. ¿Por medio de qué? Por medio de un espíritu de no creer. Es un espíritu que obra en el ser humano para que no resplandezca la lumbre del Evangelio, la luz del Evangelio de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Juan, el apóstol Juan, no está hablando de sí mismo, ni por él mismo. Está hablando de lo que él vio, dice en el 5, el 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que oímos de él. Y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Dios no es oscuridad, Dios es luz. ¿Qué dice en Juan 1:4? Dice la palabra de Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. En él estaba la vida y en él qué? Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál vida? En él estaba la vida eterna en Cristo Jesús. El entender las cosas de Dios lo hemos dicho y lo hemos hablado y lo se ha repetido, no con la intención de ofender a nadie, sino que se entienda que sin aplicarnos a querer entender las cosas de Dios, es como querer ser doctor y no estudiar. Es como querer ser ingeniero y nunca tener una clase de ingeniería. Si no nos decidimos, si no nos disponemos a estudiar, a conocer, a investigar, pues no sabemos nada. Es necesario que entendamos que las cosas espirituales se deben de entender espiritualmente. La Biblia nos aconseja en 1 Corintios 2:14 y ya lo hemos visto muchas veces, lo tienes. Lo hemos repetido. ¿Cuál es el fin de todo esto? La repetición. ¿Cómo se aprende? Cualquier idioma, cualquier estudio. Repitiendo, leyendo, estudiando, investigando. ¿Lo tienes?
Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque las son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. El hombre natural, el ser humano natural, no entiende las cosas de Dios en su estado intelectual, no importa el que sea. Mientras no se decida buscar el camino para obtener el Espíritu Santo y obtener la guianza que es necesaria de lo espíritu, del Espíritu Santo para lo espiritual. ¿Cómo podemos entender algo que no entendemos? Pues obviamente que no lo vamos a entender. No es por insistencia, no es porque tienes que afuera, no, es por convicción, es por conocimiento, ¿verdad? Por eso dice en Juan 1:4, y le estaba la vida, y la vida era la luz. Y vemos Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? Este mundo, desafortunadamente, está en tinieblas la mayoría. Todo el cristiano verdadero tenemos que alumbrar con la luz que reflejamos del Señor en nosotros. ¿En qué manera? Con nuestras acciones, con nuestro hablar, con nuestro pensamiento, con lo que hacemos, por obediencia, no por esclavitud, por obediencia, ¿qué? Voluntariamente, ¿a quién? A Cristo, a Dios mismo, al Padre. Quiero conocer más, quiero saber más, porque estos locos creen lo que creen, porque por la locura de la predicación, el cristiano va a encontrar o va a tener la salvación en Cristo Jesús. Pero el hombre natural, dice el hombre animal, el hombre natural en su mente, o el ser humano natural en su mente, sea hombre, sea mujer, no alcanza a entender la intensidad de ese amor de Dios, de la capacidad que Dios tiene, muy diferente a la capacidad humana de amar. Por eso cuando Juan 3 dice, porque de tal manera, es de tal manera, crece inimaginablemente. Qué tan grande es el amor de Dios para el ser humano. Pero Él quiere que caminemos en luz, en sus mandamientos, en sus estatutos, en lo que Él nos aconseja que hagamos para que podamos tener la vida eterna. Si nosotros nos cerramos a no querer oír lo que la palabra de Dios nos dice, estamos cerrándonos a algo grande y maravilloso que es vida eterna. Porque si no tienes la vida eterna, entonces, ¿qué es lo que tienes? Dios nos da el mensaje y nos habla y nos dice por medio de otros seres, personas que han escrito guiadas. ¿Qué dice que según la de Timoteo 3:16? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén, gracias. Es inspirada divinamente. ¿Por quién? Por Dios, por su Espíritu Santo. Viene y guía al ser humano a que conozca la verdad. Pero si el ser humano no le llena, no le satisface lo que la Biblia dice, porque está en lo terrenal, en lo terreno, y no se decide obtener el Espíritu Santo, esa experiencia grande y maravillosa de vida eterna, pues no tiene nada. Lo que tiene es un ego inflado, quiero riquezas, yo mando, yo hago, yo. Y se nos olvida que dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo, el segundo mandamiento más grande en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como a ti mismo. La intensidad del amor de Dios lo lleva y nos lleva a entender si queremos y nos disponemos qué es lo que Dios quiere para el ser humano. Dios no nos odia, Dios nos ama. ¿Y qué mal hace con amarnos? Que lo que no nos gusta es la autoridad, los requisitos, porque para el cristiano verdadero la palabra de Dios es autoridad, sea quien sea. Hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas, hay muchos falsos, así como hay oro falso. Hay pirita, se parece mucho al oro, pero no es oro. Hay libros, sí, hay muchos libros. ¿Y qué es que escribió? ¿Y qué es que dijo? Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios,
inspirados y guiados por el Espíritu Santo, vamos a seguir lo marcado en la palabra de Dios, porque es divinamente. Lo entendemos, el que quiere entender, entienda. Dice en Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Pero ¿a qué oídos se refiere? Oídos espirituales. Yo puedo decir que yo soy cristiano, que yo soy pastor y comportarme como... mm, Es que la carne es débil, sí, pero si Cristo está en mí, o el Espíritu Santo mora en mí, si soy templo del Espíritu Santo, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo vivir? Es que como yo digo, es que las cosas no salen como yo quiero riquezas. Yo quiero mandar. Yo quiero. Ujú. El tiempo pasa y nos vamos haciendo más viejos, incluyendo al servidor. Un día, hace muchos años, fui un bebé que mi madre me cambiaba los pañales y me daba de comer. Crecí después de ser niño. Viene la definición de cada ser humano. Porque Dios quiso que yo naciera. No mi madre, no mi padre. Dios quiso que yo naciera. Porque estaba en su mente. ¿Y usted cree que un hijo que ha sido creado divinamente por Él, con ese amor en otro ser humano, lo va a aborrecer? Obviamente que el amor de Dios es grande y tiene esa gran bendición para el creyente, si la quiere. Dice un dicho por ahí, que muchos dicen que son mundos paralelos, pero dice, cada cabeza es un mundo. Usted piensa las cosas como usted cree, como usted ve, como usted las toma. Y cada persona en este mundo, seamos familia, no seamos familia, vemos las cosas en diferente manera. Pero la palabra de Dios es para todos de la misma manera, con ese amor, con esa definición, que Dios no quiere que nadie se pierda, que todo mundo proceda a salvación. Quiere que estemos con Él en su reino celestial. Pero la pregunta es, ¿usted quiere? Porque déjame le digo una cosa, Dios no hizo robot, ni programa, ni nada. Simple y sencillamente tienes mente, tú decides. Hay un creador, ¿lo crees? Aunque muchos dicen, es que se respeta la creencia de cada quien. Pero la realidad es que Dios no va a cambiar simplemente porque alguien dice. O la Biblia va a dejar de decir lo que dice porque alguien... Pueden cambiar los versículos a los que no les conviene. A los que no les gusta pueden cambiar lo que quieran. Pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos va a guiar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La luz, no la oscuridad. ¿Quién es la luz? Dios es luz. ¿Para qué? Para que te alumbre el camino de aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres encontrar el camino? Tienes que buscar la luz. ¿Y cómo vamos a encontrar esa luz? Disponiéndonos a conocer quién es Cristo Jesús. A veces vienen tantas aberraciones acerca de las cosas de Dios, de la Biblia, de Jesús, que es que María Magdalena y que el Santo Grial y que la descendencia y que hay tantas cosas falsas, mentirosas, pero todos sus tiempos, todos vamos a tener nuestro pago a nuestras acciones. Lo que decidamos, no en este mundo, aquí no nos vamos a quedar eternamente, aquí estamos de pasada. El mundo es un campo de entrenamiento espiritual para las cosas de Dios en la vida eterna, en la gloria. Pero si no lo quiere, fíjese, cuéntele y ponga atención cuántos millones de personas han pasado por este mundo, en todas las naciones, en todos los rincones del mundo. ¿Cuánta gente ha vivido? ¿Cuántos años tiene el mundo? Dicen que millones. La Biblia me dice que tiene miles de años, pero dicen que millones. Si eso es así, ¿cuánta gente humana ha pasado? ¿Cuánta gente ha vivido? ¿Dios quiere que todos se pierdan? No, Dios no quiere. Desde el principio, desde Adán y Eva, hasta aquí, y hasta donde termine este siglo, el siglo del hombre o del ser humano, Dios no quiere que nadie se pierda. Pero es de cada quien. Y Dios nos deja dicho y avisado, y escrito y anunciado
por seres humanos. ¿Qué dice en 1 Juan 1:5? Dice la palabra de Dios, este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. En él no hay ninguna tiniebla. 1 Juan 3:11. Dice la palabra de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Dios es amor, gracias amigo. Y nos deja, ámense. No, ármense como está pasando en este mundo. No dice, ármense los unos a los otros. Dios no le dio el conocimiento al ser humano de las armas de destrucción masiva que hay en este mundo, en estas naciones. ¿Quién es el que les da todo eso para que se destruya la humanidad? ¿Quién ama a la humanidad y quién odia a la humanidad? Debemos tener conciencia que desde la antigüedad no es nuevo. Desde que el ser humano habita la tierra, el enemigo ha estado ahí. ¿Por qué? ¿Dónde empezó el pecado? El pecado empezó en el cielo. Y vino y contaminó a la creación de Dios, aunque no nos guste. Somos creación de Dios, aunque les pese. O nos pese. Nos guste o no nos guste, venimos del Señor. ¿Qué dice primero de Juan 1? Ah, no, ya lo leíste, perdón. Son decisiones de cada quien. ¿Queremos andar en luz? Buscamos lo que es de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Él está la vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. ¿Quién es la puerta? Cristo es la puerta. ¿Quién es la vida eterna? Cristo es la vida eterna. ¿Quién es la palabra? Cristo es el verbo encarnado. ¿Qué hay en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hubo en Él? ¿Qué es lo que existe en Él ahora? Obviamente que no podemos entenderlo si no nos disponemos y queremos entenderlo, porque es decisión de cada quien querer y entender, porque querer es poder. Todo lo que nosotros decidamos hacer, Dios no va a venir a quitarnos nada de la mente. Nos exhorta, nos invita, nos habla, nos dice, pero Él sabe qué hay en la mente de cada uno de nosotros y nos conoce a todos, así de ser millares los que han existido en este mundo, o millones de millares. A cada uno nos conoce por nuestro nombre. Pero depende de cada uno, depende de usted, depende de usted y lo que le enseña a sus hijos. Depende de usted para sus hijos y sus hijos para sus nietos. Lo que enseñamos se comparte. ¿Con quién? Con la descendencia de cada uno. La descendencia del Señor es en Cristo Jesús. Pero lo que el ser humano enseñe a sus hijos, a sus nietos, a su familia, eso es lo que va a obtener. ¿Qué se necesita? Disponerse a querer aprender, no del pastor, no del hombre, sino de Cristo, que es lo que enseña Cristo por medio de su palabra y utiliza a seres humanos. El mismo Señor tuvo que venir a tomar un cuerpo humano para poder compartir con la humanidad una salvación que solamente en Cristo está. Podemos pensar lo que querramos, podemos tener las decisiones que tengamos. Dios no va a bajar del cielo a torcernos el brazo para que hagamos las cosas. En la Biblia nos dice, yo te sugiero, yo te aconsejo, yo te invito a que pienses en la vida eterna. Porque aquí está este campo, este mundo es un campo de entrenamiento espiritual para pasar a la vida eterna. Aquí estamos un tiempo aprendiendo y nos quejamos. Es que ¿por qué tengo que pasar? Es que ¿por qué tengo que sufrir? ¿Y Cristo? ¿Por qué tuvo que sufrir si nunca pecó? Nunca mintió, nunca engañó, nunca robó, nunca insultó, nunca maldijo y murió en la cruz. Y fue concebido sin pecado, anulando el acto carnal de hombre y mujer y naciendo de una mujer. Gálatas 4:4, a su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley.
Todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito lleno de amor para la humanidad. ¿Lo quieres? Depende de cada quien. No tienes que, si no quieres, deberías de, pero es decisión personal. Dios nos dice, mira, el hombre animal o el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Ya vimos 1 Corintios 2:14, que dice que se necesitan discernir o entender espiritualmente. El caso es que Dios nos ofrece su Espíritu Santo para que lo entendamos. Lo queremos. Dios nos ofrece el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús, lo queremos. Es decisión. Dios no hizo robots para apretar un botón y haz lo que yo te mando. No somos programados, somos sueltos en decisión propia. Lo he dicho y lo repito para que se entienda. Hay tres voluntades que nos controlan. La voluntad de Dios, la voluntad del enemigo y la voluntad del ser humano. ¿Cuál te decides a hacer? En Lucas 9:23 dice, dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seas rico, seas pobre, seas del color que seas, de la nacionalidad que seas, eres creación de Dios y hay un propósito de vida eterna si tú la quieres. Es que, es que te estás enamorando de lo terrenal cuando no tiene ningún valor. Es que te estás enamorando de lo carnal, no tiene ningún valor, más allá de lo que Dios propone para el ser humano. Es que yo quiero vivir. Nada tiene de malo el desear vivir cómodamente, pero honradamente, dentro de la voluntad de Dios. Dios no está en contra de las riquezas. Dios está en contra de que pongamos las riquezas como nuestro Dios y que no se nos suba, nos inflemos, nos hinchemos. Yo. No, es Él. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero, repito, Dios no va a forzar a nadie. Tienes que no. Aquí está. ¿Lo quieres? Bien. ¿No lo quieres? Tu decisión. Pero acuérdate que hay caminos para abajo, no más dos caminos, para abajo y para arriba. Y estamos tan cerca del infierno y tan lejos del reino celestial que el único camino para ir al reino celestial es Cristo. Es que en el cielo no hay nada, no en el cielo terrenal no, pero hay tres cielos, según la Biblia. Primero y segundo y tercer cielo. En el tercer cielo, si muy apenas vemos el cielo terrenal. El segundo cielo, cuando lo vemos. Y el tercer cielo, pues mucho menos. ¿Por qué? Porque son cosas que se deben de entender espiritualmente. No podemos entender, por más estudio que tengamos en este mundo, las cosas espirituales intelectualmente no las podemos entender. Por estudios en un colegio, por estudios. No estoy diciendo que sea malo estudiar. Estoy diciendo que intelectualmente no es espiritualmente, como se debe entender. Seamos quien seamos, las personas que seamos, tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de entender las cosas y tomar decisiones propias. Él no va a decidir por nosotros. Él ya hizo todo lo que iba a hacer al enviar su Hijo nacido de mujer para preparar el camino a su reino celestial. Por eso repito, Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Juan 14:6. ¿A quién le toca decidir? Tenemos libre albedrío. A cada ser humano. Seremos diferentes, tendremos diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes cosas, costumbres o lo que quiera. Pero, ¿quién lo hizo todo eso? Dios. Pero le dio al hombre la capacidad de tomar, al decir hombre, perdón, estoy diciendo al ser humano, la capacidad de tomar una decisión voluntaria y propia. ¿Puede Dios obligarnos? Sí, pero no nos obliga, nos explica, nos enseña, nos dio a su Hijo, no para que nos moramos de sentimientos y emociones, sino para que entendamos que Dios nos ama de tal manera y que Él no quiere que nadie se pierda, pero la decisión de tomar el camino correcto es Dios. En la palabra de Dios encontramos mucha enseñanza. En el Evangelio de Mateo nos habla de la puerta, del camino, perdón. El camino estrecho y el camino amplio.
Pero cada quien toma la decisión. Cada quien decide para dónde quiere ir. Es que quisiera que el mundo cambie. Pues necesitas cambiar tú primero. Quiero ser mejor. Quiero ser bendición a los demás. Quiero soportar la ignorancia de los demás. No, nos agarramos, nos enojamos porque no hace como yo digo, porque no cree como yo quiero y maldecimos. ¿Y eso es lo correcto? Pues no, porque Dios muestra su amor. ¿Y dónde está el amor que tú debes demostrar si es que eres hijo de Dios? ¿Qué es lo que nos invita a Dios? A su familia, a ser hijos de Dios en un grande amor de Dios, para compartir amor, para compartir luz, pero depende de cada quien, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta entonces? Pues que Dios muestra su amor y que nos ama de tal manera, ¿lo aceptamos? Pues cada quien. Queremos el amor, pero no queremos obedecer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos... Es que Dios, no hay es que. Dios muestra su amor, lo quieres y no te va a obligar. Lo quieres, no lo quieres, es decisión de cada quien, perdón. Yo menos voy a obligar a nadie, ¿verdad? Es decisión de cada uno. Dios nos ama, Dios es luz. ¿Quieres caminar en luz? ¿Quieres caminar en oscuridad? Aquí está la enseñanza. Dice el versículo 6, mija, por favor, de primera de Juan. Dice la palabra de Dios, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Amén. Qué tremendo. Si nada más con esto, el puro versículo nos está diciendo claramente, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios, con su Hijo, ¿verdad? Y andamos en las tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. ¿Por qué? Porque leímos en el 5 y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Depende de cada quien, depende de cada persona individual. Ni usted me puede forzar a mí, ni yo puedo forzarle a usted. Es decisión personal de cada quien. ¿Qué dice Juan 12:35? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? El que anda en tinieblas no sabe dónde camina. El que anda en la oscuridad tropieza y cree que está haciendo bien. El que anda en tinieblas hace lo malo y cree que está haciendo lo magnífico. El que anda en tinieblas roba al otro y cree que está haciendo lo mejor de su vida. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que necesitamos la luz de Dios en nuestras vidas para que haya un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. De otra manera somos mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos si no andamos y obedecemos lo que Dios quiere y nos exhorta y nos manda que hagamos si somos creyentes verdaderos. Y si no somos creyentes verdaderos, Dios nos invita a que probemos su palabra, su bendición, su amor, su bondad, si la queremos. Hay cosas que la Biblia nos habla y no nos gusta. Hay cosas que la Biblia nos dice y no queremos. ¿El Señor quería ir a morir a la cruz? Obviamente que no. Ahí en Getsemaní Él pidió, en Mateo, no me acuerdo, no recuerdo dónde está el versículo, dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no como yo quiera, sino como sea tu voluntad. Todos tenemos la decisión. Hay quien dice, ¿por qué Dios permite que yo? ¿Qué hiciste? ¿Qué acción llevaste a cabo? Todo tiene una consecuencia. Si haces un bien, vas a recibir un bien. Obviamente, si haces un mal, vas a recibir un mal. No nos quejemos de lo que nos pase en nuestra vida, porque es la consecuencia de aquello que hicimos. Todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Ahí en Gálatas 6:7, ¿qué dice? Acerca del ser humano y Dios. Y nos habla tan claro que no debe caber duda. ¿Qué dice mi? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. No te equivoques, Dios no puede ser burlado. Que lo que cada hombre, parafraseando el versículo, cada ser humano haga, va a recibir las consecuencias. Lo que siembras, eso cosechas. Eso depende de cada quien. A mí no me toca juzgar a nadie, más que enseñar qué dice la palabra de Dios. La decisión es de cada quien, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 6:14? Dice la palabra de Dios, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Gracias. No os juntéis. Sabes que hay gente que hace lo malo. Si te vas a juntar con los malos, en el mundo hay un dicho que dice que con lobos se junta, aullar se enseña. ¿Con quién te estás juntando? Dios te dice, no te juntes solo con los que no son cristianos. No que no convivamos, porque a veces trabajamos, vivimos en medio de gente que no es cristiana. Pues no estamos compartiendo con ellos lo que ellos hacen. No vivimos lo que ellos hacen y dicen. ¿Por qué? Porque no nos juntamos en yugo desigual. No, que con qué concuerda o qué, en qué tienen en común la luz y las tinieblas. En nada. Precisamente dice, apártate. Vive apartado de aquellos que hacen estas cosas. Si conoces a Dios, si has entendido que Dios es santo, 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 nos guardamos hasta de hablar, porque hasta por lo que hablamos seremos juzgados. ¿Quién lo dice? La Biblia. Dice, por todo lo que tú hables serás juzgado, o condenado o justificado, porque de la abundancia de tu corazón, la mente, habla tu boca. Hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios. Por eso dice, no te juntes con lo que no son, los que no son creyentes, porque te vas a contaminar y te vas a echar a perder. Y toda la palabra de Dios, allá en Mateo 7:21 al 23, me parece. No estoy muy seguro. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Amén. Y esos versículos nos enseñan, gracias, que ni los pastores, ningún líder espiritual, si no está su corazón genuinamente en las cosas de Él, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Echarás demonios fuera, hablarás en lenguas, harás milagros. No, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? No basta decir yo creo en Dios. Tenemos que estar seguros que creemos en Dios y le creemos a Dios y le obedecemos, porque si nomás creemos, bueno, dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. La obediencia es la que lleva al ser humano al camino verdadero, al reino celestial del Padre. Es que no podemos estarnos engañando nosotros mismos de que yo soy hijo de Dios, cuando en realidad uno sabe lo que hay en uno. Pues hay un versículo en la Biblia que dice, examinaos a vosotros 5:13, no me acuerdo, primero, segunda de Corintios, o 13:5, no recuerdo, la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, nos habla, nos dice, Dios no forza a nadie. El ser humano tiene una mente tan grande y maravillosa que Dios le dio para razonar. ¿Lo tienes? ¿Qué es, mija? Según de Corintios 13:5, dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Amén.
Nosotros mismos, no necesitamos que nadie nos venga a juzgar. El único que va a juzgar es Dios. Nadie tiene el derecho. Lo que diga la gente no me interesa. A mí me interesa qué dice Dios, qué piensa Dios de mí. Yo quiero agradar a Dios. Ahí todos esos pensamientos, Dios los conoce. Dios conoce el corazón del ser humano tan claramente, tan profundamente, que no podemos engañarlo. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Gálatas 6:7, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Dios está al tanto del ser humano. Dios conoce hasta el último pensamiento de cada persona. Contrario del enemigo. El enemigo no sabe qué pensamos, nos conoce por naturaleza, no porque él sepa los pensamientos. Dios nos habla y nos dice, mira, yo te crié y el propósito es este, que te ames y ames a los demás. Pero antes, tienes que aprender a amarme a mí primero. Porque si no me amas a mí, no has aprendido a amar. Te amas, ni tú mismo te amas. Pues, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios es amor, ciertamente. Dios es luz, Dios es amor. Pero ¿cómo vamos a aplicar todas las cosas en nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a entender? Por eso hay estos mandamientos. En Juan 13, 34 y 35, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Amén. Si tuvieres amor los unos a los... Dios es amor. Claro que sí, Dios es amor. Que lo entendemos y lo vemos, pues nos deja bien claro por medio de su palabra. Que dice primera de Juan 4:8. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. 9 y 10 de una vez. Dice la palabra de Dios, en esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, ninguno vio jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Amén. Para aprender a amar verdaderamente, con un amor divino, porque una cosa es el amor de Dios y otra cosa es el amor humano. El amor humano es eros, por decirlo, donde viene la palabra erótico. El, el amor de Dios es ágape, conviviendo, amando. ¿Lo entendemos? No. Sabemos que nos ama, sí, pero no podemos entender la intensidad del amor de Dios con esta mente, y menos si no buscamos la dirección divina del Espíritu Santo. Es de cada quien, de cada persona, de cada ser humano, tomar la decisión. Quiero conocer verdaderamente a Dios. Quiero conocer, sí, pero trae responsabilidad. Trae que bastante respeto para con los demás y con uno mismo, pero principalmente con Dios. El saber amar verdaderamente con el poder del Espíritu Santo en uno es tremendo. Si no hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, nos falta mucho por caminar. Estamos atados en una mentira, porque debemos examinar nosotros mismos. No es un juicio, es un consejo. Si verdaderamente amamos a Dios y pensamos que somos hijos de Dios, debemos examinarnos constantemente. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se deben entender espiritualmente, según la de Corintios, 1 Corintios 2:14. Se deben de examinar espiritualmente. Si es que estamos en Dios verdaderamente. Si no hay mentira en mí, si soy sincero, soy claro al decir yo soy cristiano. ¿Cuesta? Cuesta. Al Señor le costó. No fue gratis. La salvación que tenemos no es gratis. Costó mucho. La vida de un ser humano sin pecado, concebido y sin pecado en este mundo.
Él sufrió y nosotros nos quejamos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Si eso padeció nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad, ¿qué pasa con nosotros? Dijo el Señor, en este mundo tendréis tribulación. Hay un versículo que me gusta en Hechos, me gusta mucho en Hechos, que dice que con muchas tribulaciones entraremos al reino celestial. El precio de pagar es alto, sí. Cuesta, sí. ¿No te acuerdas cuál es? Que con muchas tribulaciones, dice la palabra de Dios, porque el Señor dijo, en este mundo tendréis tribulación, pero confiar en mí, yo he vencido el mundo. Pero en Hechos dice que es menester que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No es, ay, oh, puro gozo, me voy a ir al infierno, ahí pura pachanga. Ujú, puro gozo. Ujú. El infierno mismo va a ser echado al agua de fuego con azufre, que no es para el ser humano, es para el enemigo, es para todo aquel que está en contra de Dios, aún para los seres humanos, cuando no era para ellos. Pero el ser humano solito, yo quiero riquezas, no me importa hacer lo malo con tal de tener riquezas. ¿Y tu alma? ¿Qué va a hacer tu alma, que es la que vive eternamente? Si aquí estamos por ciento y pico de años por decir, y la vida eterna es eternamente. Adelante si lo tienes. Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Es menester que con muchas tribulaciones, gracias. Quejarnos y decir, ¿por qué? Dios puede. Oí a alguien que dijo, yo no sé por qué Dios permite que un espíritu entre en un ser humano, un espíritu en un mundo. Pues, ¿qué andas buscando? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas? ¿Quién anda ahí? ¿Qué es lo que...? No, eso estoy hablando. ¿Qué anda buscando el ser humano? Lo malo, lo oscuro. Y ahora que pasa lo malo, oh, y las cosas de Dios las avientan para un lado. ¿Por qué Dios permite? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Por qué padeces? ¿Por qué sufres? Por tu misma necedad. Es de cada quien, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 7? Cambiamos un poco ya. Dice la palabra de Dios, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mas si andamos en luz, si andamos en entendimiento, repito, conocimiento, en la luz, el que alumbra, el que ilumina, el que nos deja ver, saber, entender, el que alumbra el camino. Dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Corintios 6:11. Dice la palabra de Dios, esto erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gracias. Ese versículo amplía totalmente por quién somos los salvos. ¿Quién nos ilumina? El Espíritu de Dios, la sangre de Cristo, el Padre. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que está todo preparado. Que a veces nuestra necedad terquedad no nos deja avanzar hacia aquello que Dios nos propone. ¿Qué dice el versículo 8, amiga? Dice la palabra de Dios, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Amén. Si nosotros decimos no tenemos pecado, porque yo no peco, yo me porto muy bien, yo hago la buena obra, yo hago cosas buenas, bueno, ¿tiene algo de valor todo eso? Pues la verdad es que no es por obra, dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? No es por obras para que nadie se glorie, es don de Dios. Cuando dice para que nadie se glorie, para que nadie diga, porque yo hice, porque yo no, es por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Todos los actos del cristiano verdadero, cualquier acto de buena voluntad que haga para con los demás
para sí mismo, para la familia, son actos que vienen de que de nacer por naturaleza del cristiano, del que habita en Cristo en la persona, del que habita el Espíritu Santo en la persona. Es el fruto que debe haber. ¿Lo hay? Es que a mí, volvemos a lo mismo. Cuando nosotros tenemos esa hinchazón de que nosotros y que yo y que estamos bien mal, pero depende de cada quien, ¿verdad? Dice Job 15:14. Dice la palabra de Dios, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? Amén. ¿Qué cosa es el hombre? El ser humano. ¿Qué es el ser humano? Nacido de mujer, ¿verdad? Y se justifique el nacido de mujer, dice. ¿Qué dice Proverbios 29? Dice la palabra de Dios, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Ningún ser humano puede decir, yo limpio soy. Yo no peco. No, yo no. ¿Qué dice Santiago 3:2? Dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Puede gobernar todo el cuerpo, pero todos ofendemos. En una manera o en otra, todos ofendemos. No podemos decir, yo no, todos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos fallas, aún seamos cristianos. Una cosa que es que el cristiano falle y otra cosa es vivir en pecado. El no creyente, el que no es hijo de Dios, vive en pecado. El creyente peca. ¿Pero qué dice 1 Juan capítulo 2 1 y 2? Primera de Juan 2, 1 y 2 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Qué abogado tenemos ante el Padre? ¿Qué se necesita? Un arrepentimiento genuino de mi acto, de lo que hice mal. Aún sea pastor, aún sea maestro. Mientras estemos en este cuerpo humano, vamos a fallar. Pero una cosa es fallar y otra cosa es vivir en el pecado. Estar ahí, figúrese un lodo negro, revolcándose en ese lodo negro constantemente, pues como que, pues no, ¿verdad? ¿Qué dice Eclesiastés 7:20? Dice la palabra de Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Amén. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, digámoslo parafraseando el versículo, ciertamente no hay un ser humano justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Por eso está Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algunos muchas las veces dicen, no, están todos, yo no, no, todos, no, no. Todos pecamos, todos nacimos del pecado original. ¿Por qué? Fuimos engendrados por hombre y mujer. Cristo fue engendrado en una mujer, sin varón, cortando la simiente de Adán, para dar entrada a la bendición de la redención del pecado en el ser humano. ¿Quién engendró al Señor en María? El Espíritu Santo de Dios. Por eso que se deben entender las cosas espirituales espiritualmente. De otra manera, no entendimos nada, no sabemos nada, nos engañamos a nosotros mismos. El pensar que por obras voy a ser salvo, las obras que hace el cristiano son para salvación, son por la salvación que nos da en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 9? Primera de Juan 1:9 dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. Él es justo, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 51:2? Dice la palabra de Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Lávame, debe ser el clamor de todo el cristiano constantemente. Lávame más y más.
¿En qué? En la sangre de Cristo. Límpiame de mi pecado totalmente. Salvo una vez, entendiendo que soy salvo y entendiendo que hay cosas malas que mi cuerpo, mi carne, mis sentimientos, mis emociones van a querer hacer, tengo que ver si verdaderamente soy hijo de Dios. Porque de esa manera, si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y podemos controlar este cuerpo, esta carne. Por eso dice Filipenses 4:13, es referencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No es ir a robar un banco y voy a salir ganando. No es ir a quitarle algo a otra persona. No es hacer algo malo. Es todo lo que Dios me manda que haga. Todo lo puedo en Cristo. Detener mi carne, controlar mi cuerpo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Es que yo tengo problemas. Es que todos tenemos problemas. Todos nos enfermamos. A todos nos duele. Pero Dios nos ama a todos de la misma manera. ¿Qué es lo que quiere Dios? Ahí en Juan 3:17, ¿qué dice? Después de Juan 3:16, pues obviamente, ¿qué dice el 17? Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene el mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Repito, gracias, amigo. Es decisión de cada quien. Ahí está la exhortación, ahí está la aclamación. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo la primera vez. Lo mandó para que el mundo sea salvo por él. Pero cuesta. No es fácil. Se necesita ser muy valiente, tener mucho valor para reconocer mis errores, mis pecados, cosa que en el ego no nos deja a veces reconocer que necesitamos un Salvador. Es que yo a mí, no. Dios te dice, muestra su amor que no hay hombre perfecto en el mundo. El único perfecto que estuvo en este mundo fue el Señor. Y yo no lo vi, no lo conocí, pero creo la palabra de Dios. Y sigo sus enseñanzas y digo que soy cristiano. Sigo la que el Señor me enseñó como maestro, lo que me dejó por medio de sus discípulos. Los testimonios, los mandamientos, la palabra, el Antiguo Testamento. Todo incluye una dirección. Por eso vimos en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada divinamente. Toda la escritura, útil para enseñar, útil para redarguir, nos deja una lista completa y nos informa que sin la palabra de Dios no tenemos nada. Sin una disposición verdadera de querer, con una convicción, hacer la voluntad de Dios, no somos nada. Nos engañamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que examinarnos nosotros a nosotros mismos si es que estamos en Cristo. Dios nos ha mostrado el camino, Dios nos da la luz para entender, pero si queremos lo que dice, lo que vimos en 1 Corintios 2:14, si admitimos que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, sí lo dejamos, porque Dios no es arbitrario. Si nosotros cerramos la puerta de nuestro corazón para que no entre el Espíritu Santo no va a forzar a nadie. Eso depende de cada quien. No es que, ay, qué santo soy. No, 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 ay, es que no. Santurrones, no. Apartados de las cosas del mal, viendo por la necesidad de los demás, no por las mías. Viendo que las demás personas reciban la bendición de la salvación de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero como vamos a entender que debemos enseñar, no aplicar un juicio a los demás, enseñarles, mostrarles que Dios es verdadero, que Dios me cambió a mí, porque muchas veces queremos que cambie la demás gente y nosotros no cambiamos. Cuando la solución está, el cambio está primero en mí para que haya el cambio en los demás. De otra manera, ¿cómo? Dios vino y mostró su amor. ¿Qué estoy diciendo? Que debemos demostrar esa disposición de querer hacer las cosas como Dios manda. No como creemos que Dios manda, o como queremos que dijo el pastor, o que dijo el líder espiritual. No, que dice la palabra de Dios. Aquí no vendemos nada, ni pedimos nada. Si quiere atender, bien. No quiere atender, en su pleno derecho. Aquí en el templo, muy poquitos, por cierto, pero la palabra de Dios limpia, pura y santa, para bendición del que quiera oír.
porque la palabra de Dios enoja, molesta, enfada, incomoda, pero es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos como seres humanos que necesitamos un Salvador y que Dios nos ama y quiere que todos vayamos con Él. Pero es decisión personal de cada uno. Pues, ¿quieres conocer a Dios? Depende de ti, ¿verdad? El 10 y cerramos, ¿qué dice, mija? Primera de Juan 1:10 dice la palabra de Dios: si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. ¿Qué dice 1 Juan 5:10? Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de que Dios ha testificado de su Hijo. Dice la palabra de Dios: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Si verdaderamente, gracias, amiga. Si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos la victoria en nuestras manos. Pero tenemos que tener la disposición de querer creer, de entender, de estudiar, de analizar, de investigar. No es que aquí me conviene. No, no es conveniencia, es convicción. Es que yo quiero, sí, pero ¿qué dice Dios? El hombre o el ser humano puede obtener lo que quiera. Lo que quiera. Se esfuerza, lucha, estudia, trabaja o hace otras cosas con tal de tener, y lo puede tener, que le dure o que se lleve algo de este mundo. Va a ser difícil. El amor de Dios es eterno y nos exhorta no a que dejemos de trabajar, no a que no vivamos en este mundo, sino que veamos cómo vivimos este periodo de tiempo que tenemos. Porque, repito, el mundo es un campo de entrenamiento espiritual para el que quiere. Por eso dije ahí en Lucas 9:23, dijo el Señor: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De otra manera, nos engañamos nosotros mismos. Y no es un juicio, es una invitación, es una exhortación, es una enseñanza, decisión personal. Todos tenemos una mente, todos tenemos voluntad propia. Decidamos qué queremos, oír, no oír, hacer, no hacer, es de cada quien. ¿Sabe por qué no están muchas veces la gente en las iglesias que se habla la verdad? Porque no les gusta. Pero, oigan o no oigan, aquí se predica la palabra de Dios en amor, en respeto, verdaderamente deseando que sus almas y la de todos sean salvos y tengamos la bendición de en la eternidad estar con el Padre, en el reino celestial con el Señor. Pero eso depende de cada quien. Recordando siempre que la Biblia nos deja bien claro quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida eterna. Juan 14:6. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu exhortación, por tu invitación, por tu paciencia, por tu amor, Señor. Bendice a mis hermanos en Cristo alrededor del mundo. Sé con ellos y sé con nosotros. Bendice a los que estamos aquí. Obra en nuestras vidas, Señor, de manera que podamos ser más fieles y constantes en tu obra. Bendice tu palabra. Bendice a los oyentes y que todo sea para tu honra y gloria en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.